Bueno chicos, buenas tardes nuevamente. Vamos a seguir con la parte práctica del capítulo de hoy, tema tránsito. Antes que nada, antes que continuar, quería hacerles una aclaración respecto al tema de la carpeta, que estuvimos hablando con el ingeniero Viaín. Todos los años, ¿qué se hacía? Nosotros dábamos los prácticos, eh, se explicaba su resolución y demás en pizarrón. Estamos hablando de presencial, ¿no? Y después le dábamos a los alumnos los archivos, datos necesarios para que ellos resuelvan otros ejercicios, y ya andan circulando ejercicios resueltos. En realidad ya son conocidos los ejercicios que ya están resueltos. Pero ¿por qué ya están resueltos? Porque en realidad, cuando veamos el tema de capacidad, como siempre digo, se sigue una receta, porque se sigue para la resolución o análisis de los casos los lineamientos dados en el manual de capacidad, en cualquiera de sus versiones. Entonces, como ya es como una receta, como hay que hacer como un paso a paso, un alumno, en ese tiempo un alumno de la facultad, el famoso ingeniero Carlos Spuller, hizo en su momento una resolución de archivos en formato Excel, con la ventaja que simplemente cambiando los datos, el Excel resolvía el ejercicio. Pero claro, la riqueza de los prácticos no estaba simplemente en meter los datos en el Excel y que el Excel lo resuelva, sino en saber qué estaban haciendo. Por lo tanto, yo también cuando daba los ejercicios prácticos, se los mostraba en el pizarrón, yo siempre digo, se los mostraba hecho a mano, a la vieja usanza cuando yo era alumno del ingeniero Viaín, que resolvíamos todo a mano, no había Excel que valga. Es así que, independientemente si ustedes resuelven todo a mano, con calculadora me refiero, usando tablas, abacos y demás, o resuelvan de una forma automatizada mediante el Excel, sí o sí van a tener que presentar una carpeta y no podemos escapar a la forma de presentación en formato físico, en formato papel, impreso. No podemos escapar de eso. Entonces, ya les voy diciendo que a medida que vayamos dando los prácticos, ustedes pueden recibir los archivos y demás, tendrán que imprimirlos. Aquel que los quiera hacer manuscrito lo puede hacer tranquilamente, pero tendrán que imprimirlos e ir clase tras clase ya reservando sus prácticos en papel para que en algún momento nosotros les vamos a pedir la carpeta, que esa es realmente la carpeta de trabajos prácticos, para que se la revisemos y aprobemos. Porque esa carpeta es un documento que ustedes van a tener que tener en mano a la hora de ir a firmar la regularidad o la promoción de la materia. ¿Se entiende? Esa carpetita, una vez que está firmada por el docente que corresponda y ustedes aprueban la materia, se la llevan a su casa de vuelta. Pero nos van a tener que dejar a nosotros de esa carpeta un CD, ¿sí? Un CD con sus datos, obviamente. Y eso sí, nos vamos a quedar con una copia de su carpeta que va a ser simplemente en formato digital, en un CD, un DVD, lo que quieran. Nosotros nos vamos a quedar con eso y ustedes el impreso se lo llevan a su casa. ¿Se entiende? ¿Se entiende entonces cuál es la modalidad que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer con la carpeta? Entonces, bueno, vamos a arrancar con el practiquito. En principio, en la primera parte les voy a contar mi experiencia como censista. En realidad ya me estaba recibiendo de la parte vial y tuve que hacer 2 censos de tránsito en la Ruta 14 cuando estaba en estudio la autovía, ¿no? Ruta 14, Ruta Nacional número 14. El primer censo lo hicimos cerca de la localidad de Bonpland. La idea era registrar la cantidad de camiones que circulaban, ¿no? Eso era lo más importante, ¿eh? Porque ya se sabía, ¿no? Que la importancia que tiene el cruce a Brasil, entre Uruguayana y Paso de los Libres, ¿no? Y el segundo censo lo hicimos en el acceso a Federación, a la localidad de Federación en Entre Ríos. En eso va a consistir la primera parte. En la segunda parte les voy a mostrar 2 ejercicios resueltos para la determinación del coeficiente de estacionalidad y luego una forma de calcular el TMDA en base a datos otorgados por una estación de censo permanente. Y les voy a mostrar un par de ejemplos
Y por último, bueno, les vamos a pasar, ya sea vía WhatsApp o vamos a colocar en el aula virtual, como fuera. Vamos a colocar, le vamos a dar datos para que ustedes resuelvan los ejercicios complementarios. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que van a tener que presentar en su carpeta? Solamente los ejercicios complementarios, lo que ustedes en teoría tienen que resolver. ¿Está entendido entonces? Generalmente, ¿qué hacíamos cuando hacíamos en formato papel? Si hoy les dábamos las clases, tenían 2 semanas para completar los prácticos y devolvernos y nosotros corregirles. Bueno, aquí como ya con esta modalidad virtual todo se agiliza, esperamos que ustedes lo vayan teniendo semana tras semana, que vayan teniendo los ejercicios resueltos y vayan imprimiéndolo. Y por favor, esto les pido encarecidamente porque todos los años tenemos ese problema. Cuando impriman sus prácticos, en cada hoja, repito, en cada hoja tendrán que identificarlo a mano, ¿sí? Aunque sea a mano, poner en cada hojita su nombre y su número de libreta universitaria, ¿sí? Porque las carpetas son personalizadas. Si bien, como siempre pasa, que están los pícaros que todos los años se pasan los ejercicios resueltos de uno le pasa al compinche, el compinche solamente imprime, a veces cometen, perdón que se está grabando, pero cometen la osadía de imprimir con las hojas, con el nombre del compañero, y cuando me presentan ponen en la carátula ponen otro nombre. Por favor, miren por lo menos qué están imprimiendo. Es más, a veces me imprimen gráficos, ábacos cortados a la mitad. O sea, en definitiva, no saben qué imprimen. Con lo cual, nosotros como docentes ya nos estamos dando cuenta, a medida que van haciendo eso, qué grado de importancia le están dando a la materia y si realmente están estudiando y demás. Es por eso que el ingeniero bien les comentaba el tema de los coloquios. Es necesario tomarles coloquios, y más en estas instancias que son virtuales, tomarles coloquios para saber si más o menos están haciendo un seguimiento a la materia. Por lo menos durante el cursado no pretendemos que dominen todo lo que se vio en la clase pasada, pero por lo menos que tengan una idea. ¿Se entiende entonces la cuestión de la carpeta? Cualquier duda, estamos los 3 docentes a disposición de ustedes. Consulten cuando quieran, en la forma que quieran, a través de WhatsApp, correo electrónico, que a la brevedad le vamos a responder. Si por algún motivo demoramos un par de horas o un día en responderle algo, no es porque no le estamos prestando importancia a sus consultas. Simplemente por ahí nosotros como personas que trabajamos también en otras actividades, no tenemos tiempo, se nos pasa o cosas por el estilo. Pero por favor, estamos a disposición de ustedes para cualquier duda. ¿De acuerdo? Profe, Sí. con el tema de los prácticos, ¿va a haber un profesor a cargo o No, solamente le por ahora tenemos que mandar a no. uno? No, por ahora no, por ahora no. Seguramente lo que hablábamos con bien, vamos a suponer que sean 30 alumnos y habrá 30 carpetas. Bueno, cada docente sí mirará 10 carpetas, estará a cargo de mirar 10, pero pueden hacer las consultas en forma general a los 3 docentes. No hay, por ahora no tenemos planteado tener alumnos a nuestro cargo, determinados alumnos a nuestro cargo. Así que las dudas pueden planteárselo a cualquier docente, y aquel docente que no pueda en ese momento salvar sus dudas, bueno, se la pasará a otro docente. Y así nos vamos arreglando. O sea, no tenemos problemas. Así como siempre decimos, como dijo bien, en esta materia no tenemos problema y siempre tratamos de ayudarnos entre todos. ¿Eh? ¿Listo entonces? Profe, disculpe, hay un par de Sí. compañeros que no pudieron entrar, parece. Están en sala de espera. A ver, no tengo a nadie. A ver, no tengo a nadie. Ah, aquí está. Ahora sí me apareció. Perdonen, sí. De todos modos, esta parte introductoria que estos chicos no hayan podido escuchar, bueno, queda la clase grabada. Después les vamos a dar el link para que puedan escuchar al menos esta primera parte, ¿sí? Para que quede aclarado. Bien, arranquemos. Arrancamos, Rolly. Arrancamos, Roberto. Como siempre digo, los docentes Roberto y Rolando están invitados a que durante la breve exposición que voy a hacer, si quieren enriquecerla con algún comentario o algo, pueden hacerlo en cualquier momento, ¿sí? O por ahí me quieren aclarar o corregir algo, pueden hacerlo en cualquier momento. Vamos entonces. Tema de tránsito. El ingeniero Biaín les habló que el dato de
cantidad de vehículos que transita por un punto, un segmento de un camino determinado, es un dato fundamental para los trabajos referentes a la ingeniería vial. Y yo siempre hago la analogía que el volumen de tránsito es a la ingeniería vial como un estado de cargas es a la ingeniería estructural. Si ustedes no conocen el estado de cargas que va a solicitar una estructura, de un edificio, por ejemplo, ustedes no van a poder dimensionar. ¿Qué van a dimensionar? ¿Para qué estado de carga? Bueno, para este caso es lo mismo. Si yo no conozco el volumen o la cantidad de vehículos, y sobre todo después vamos a ver el tema de las características del tránsito, va a ser imposible diseñar algo. Diseñar algo vial, un camino. Diseñarlo correctamente, obviamente. Entonces, el trabajito que, como les dije, el primer trabajo que me tocó hacer, no sé si alcanzan a ver eso, ¿sí? Cualquier Sí, cosa se me ve. pagan, por favor, ¿eh? Como están viendo, es un mapa de una porción de la República Argentina en donde vemos provincia de Formosa, Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Misiones. Y en rojo, marcada la ruta nacional 14, que fue ahí donde yo hice mi primer trabajo de censo. Y en realidad ya era mi primer trabajo como casi profesional de la ingeniería. Entonces, como se estaba proyectando la autovía de la Ruta 14, era necesario contar con datos de censo de tránsito. Si bien había estaciones de censo permanentes, era necesario dividir a toda la ruta en segmentos e ir estudiándolo de manera muy particular, por diversas particularidades. Por ejemplo, cuando estuvimos haciendo en Bonpland, en la localidad de Bonpland, se estaban cosechando naranjas. Pasaban muchos camiones con cargamento de naranja, pero fue algo muy particular, muy puntual en un determinado periodo de tiempo y que obviamente cuando terminaba la época de la cosecha de la naranja, ese tránsito de camiones disminuía notoriamente y las condiciones del tránsito obviamente que cambiaban y surgía esto que acabo de decirle el ingeniero bien, el tema de las fluctuaciones, de las variaciones del tránsito a lo largo de un periodo de tiempo considerado. Entonces, así a grandes rasgos les comento, ¿qué es lo que tendrán que hacer ustedes y que lo van a ver en la teoría? Cuando lean la teoría, el cuadernito, el apunte que les dijo el ingeniero Viaín, que es del ingeniero Baldisone, cuando lean la teoría hace referencia a esto que les estoy comentando ahora, que lo que se hace es estudiar la red vial y hacer o colocar las estaciones de censo, de cobertura en este caso, en lugares muy puntuales para que se respeten ciertas características. ¿Por qué? Porque la metodología que se emplea acá para el tema de la determinación del TMDA y demás, dice, de acuerdo a la teoría, dice que la zona en camino la zona en estudio, perdón, tiene que ser zona geográfica, económica y socialmente homogénea. O sea, nuestra red vial tiene que ser homogénea y las condiciones geográficas, económicas y sociales tienen también que ser homogéneas porque si no, esta metodología de determinación del TMDA que vamos a ver ahora no son aplicables. Cuando lo lean en la teoría se van a dar cuenta de a qué estoy haciendo referencia. Y bueno, y aquí, no sé si están recibiendo, si hay invitaciones nuevas, no, yo no recibí ninguna por eso, porque me están entrando mensajes en el celular. Y bueno, esta es la misma ruta 14, como le acabo de decir, y simplemente le quería mostrar que la primera vez que hice un censo fue aquí, en este sector. Instalamos una estación de censo de cobertura, y de aquí, y aquí acceso a federación fue la otra. Esos fueron los lugares de censo. ¿Qué tuvimos que hacer en ese trabajo de censo? Era un censo que lo hicimos de manera manual, con planillas, a manopla. ¿Alcanzan a ver esa imagen? Sí. Sí. Esta es una planilla tipo, hay diversos modelos, pero en general todas tienen esta misma forma, este mismo formato. Esta es una planilla de censo para clasificar a los vehículos. Si se fijan, ¿en qué consiste una planilla? Consiste en un conjunto de columnas en donde en cada columna hay un tipo de vehículo
dividido según categorías, tal cual el hijo de ingeniero Villaín hoy, en función de la cantidad de ejes. Este vehículo, por ejemplo, significa 11-12. ¿Por qué? Porque en la parte frontal, digamos, el camión con su chasis tiene un eje, y el acoplado tiene un eje, dos ejes, es decir, se los identifica en función de la disposición y cantidad de ejes. ¿Se entiende? ¿Y qué teníamos que hacer? ¿Cuál era nuestro trabajo? Bueno, el censo se hizo durante una semana. Una semana, en un determinado mes del año. Una semana eran 7 días corridos. Si arrancábamos a las 6 de la mañana de un día, teníamos que cumplir exactamente 7 días corridos ininterrumpidos de censo. Y en donde por día a cada censista se le daba un conjunto de estas hojas, cientos de hojas tenían ahí los muchachos fotocopiados, y si arrancábamos el censo a las 6 de la mañana de un día lunes, aquí en la parte superior de la hoja poníamos 6 horas, se cargaban con los datos del día, la fecha, el puesto, qué puesto era, porque tenía designado un nombre, el encuestador, condiciones climáticas, observaciones, alguna particularidad de ese día, ¿no? O cuando en algún momento que se hiciera el censo, el sentido de circulación. ¿Por qué? Porque lo hicimos en un camino rural de 2 carriles, una ruta común, una ruta común que tenía una calzada de 2 sentidos opuestos, y entonces había 2 censistas, como mínimo tenía que haber 2 censistas, uno que registrara la cantidad de vehículos que pasaba en cada sentido de circulación. Entonces se designaba a la hojita el sentido de circulación en que se hacía el conteo volumétrico. Y después, ¿Y con qué? un partido... Ahí se cuenta la columna como si fuesen tantos del truco, por así decirlo. Claro, Van... exactamente, eso es lo que iba a decir. No. Hacíamos los palitos del truco. O sea, a ver, voy a dibujar acá. Perdón, sí, pasaba un vehículo, hacíamos, no está funcionando ahora, bueno. Pasaba un vehículo, hacíamos un palito. Pasaba un vehículo, hacíamos un palito. Pasaba otro palito. Pero voy a ir para atrás porque edición, deshacer. Bueno, no sé qué hice. Bueno. Pasaba otro vehículo, otro palito, y formábamos cuadraditos con una diagonal. Entonces sabíamos que cada elemento tenía 5 vehículos, y empezábamos. A ver, pasaba un automóvil, un palito. Pasaba un camión 1111, otro palito acá. Pasaba otro vehículo, otro automóvil, palito horizontal. Y así hasta hacer tipo un partido truco, completar esta columna con la cantidad de vehículos simplemente contados en palotes, que pasaban en qué momento, en este intervalo horario. Porque si yo arrancaba a las 6 de la mañana, esta hoja o este conjunto de hojas, ¿por qué? Porque a veces se llevaba en un intervalo de 1 hora, se necesitaban 2 o hasta 3 de estas hojas, se anotaba la hora o el intervalo horario y se numeraba cada hojita. Cuando terminaba esa hora, si yo arrancaba a las 6 de la mañana y eran 6 horas 59 minutos, cerraba ese intervalo, separaba la hojita, sacaba un conjunto de hojas nuevas y habilitaba el próximo horario, de 7 a 7 horas 59 minutos. ¿Se entiende? Esto para cada sentido de circulación. Y al finalizar el día, ¿qué me tocaba a mí? Bueno, me pasaba un buen rato a la noche, voy a agrandar un poquito la imagen, haciendo esto, pasando en limpio, digamos, lo que habían registrado los muchachos, los censistas. ¿En qué consistía el pasar en limpio? Bueno, había una hoja, esto ya lo hacíamos en Excel, obviamente, en donde se cargaban los mismos datos que vimos anteriormente, pero para un determinado censista, en este caso un encuestador Renzo, se dividía la planilla en intervalos de 1 hora, en intervalos horarios de 1 hora, y se cargaba, ya así, en números, en dígitos, se cargaba la cantidad de vehículos que pasaron por ese punto en función a la categoría de vehículo que se tratara. Es así como, por ejemplo, esta planilla refleja que a lo largo de este día
que fue el día 28 de enero de 2005, con el sentido de circulación desde Arroyo Ayuí a Arroyo Mocoretá, punto de censo, acceso a Federación. Durante este día se contabilizaron todos estos vehículos, según su categoría, en intervalos horarios de 1 hora. Y luego que se hacía finalmente, se sumaba y se pasaba a otra planilla que yo eso elevaba a mis superiores, que era una consultora, ¿no? A mi jefe, que era una consultora. Todos esos datos que se hicieron, que se tomaron día a día, se los trabajó luego de forma estadística, cosa que nosotros no tocábamos, esa parte de análisis, pero todos estos datos se cargaban y se analizaban en forma estadística. Y eso era lo que después, a posteriori, se usaba para la determinación del TMDA, volúmenes horarios, que fueran datos para diseño y demás, ¿no? Pero eso ya no nos tocaba a nosotros. Nosotros simplemente éramos censistas. Cosas particulares que nos han tocado, por ejemplo, el día que hicimos el censo de origen y destino, a las 5 y pico, 6 de la tarde, se largó una lluvia, hasta con trueno, relámpago y demás, un buen chaparrón. Gendarmería Nacional nos ayudaba en la tarea. ¿Por qué? Porque para el censo de origen y destino, lo que se hace es, en forma aleatoria, se paran a determinados vehículos, se los para, al costado de la calzada, obviamente, y se los encuesta, se los indaga de dónde viene. Ahora vamos a ver la planilla. Yo se les preguntaba de dónde venían, a dónde iban, se anotaban características del vehículo y demás. Y para eso se necesitaba una autoridad competente, obviamente, o tenía que ser la policía de Entre Ríos, policía provincial o gendarmería. Nosotros llegamos a un acuerdo con gendarmería y nos ayudaron en la tarea. Pero bueno, se largó una lluvia, tuvimos que levantar campamento, todo tenía que estar debidamente señalizado, porque una cosa es que estar al costado de la ruta, ver pasar vehículos y simplemente contar, que es este trabajo, el que vemos el censo volumétrico, digamos, que es el de completar esta planillita, era simplemente ver un vehículo pasar y lo contábamos, lo anotábamos. Pero otra cosa muy diferente es ir sobre la calzada, el censista tenía que pararse en la calzada, detener el vehículo, ponerlo sobre banquina y hacerle la encuesta personal. Eso es un trabajo muy diferente. Para el primer trabajo, para el censo volumétrico, no hace falta nada. Uno se para por fuera de la ruta, bajo una sombra, donde sea, y no necesita colocar ni un tipo de cartelería, nada. El tránsito es normal. Sin embargo, para este trabajo que les voy a mostrar ahora, esta es otra planilla volumétrica. Para este trabajo, para esta planilla, voy a disminuir el tamaño. Para esta tarea, que es el de censo de origen y destino, que es el otro tipo de censo que existe, ya lo vamos a ver en una pequeña teoría. Acá ya la cosa era diferente, porque fíjense, este censo de origen y destino se hizo un día 26, o sea, 2 días antes de la hojita que vimos recién, y acá ya la cosa cambia. ¿Por qué? Porque acá abajo aparece la misma tabla con los mismos tipos de vehículos que vimos anteriormente, pero acá a la derecha dice motivo del viaje. Si va a un valor 1 es porque el motivo del viaje es trabajo, negocios, educación, salud. Si es del tipo 2, turismo, paseos, sociales, compras. Si es del tipo 3, servicios regulares, ómnibus o colectivos. También hay 3 valores para el tipo de combustible. En este caso nos pedían el tipo de combustible que levantáramos el dato. Y bueno, aquí esta es una planillita ejemplo. Este se hizo en el intervalo de 10 a 11 horas, 10 de la mañana a 11 de la mañana. Entonces se anotó, por ejemplo, que este vehículo que venía desde Chajarí, se estaba yendo hacia Federación, era una motocicleta. Perdón, llevaba mercadería tipo motocicleta. Aquí llevaban heladeras, aquí maderas. Es decir, se le pregunta de dónde viene y hacia dónde va, se anota el tipo de vehículo, Algunos con los que tuvimos problemas eran con los camioneros brasileros, que no nos querían hablar en español, se hacían los difíciles. Entonces fue bastante complicado con los camiones de Brasil.
Y bueno, se levantaban todos los datos necesarios. Fíjense acá el motivo del viaje, la cantidad de tripulantes, cantidad de pasajeros, origen, obviamente, el destino, hacia dónde va, porque con esto, y después cuando vean la teoría, hoy lo habrá dicho bien, se trazaban las líneas ideales de viaje. Eso, acuérdense de eso, porque después lo vamos a continuar viendo en la parte teórica. Líneas ideales de viaje. Entonces, en esto consistió el trabajo y obviamente cuando se terminó este censo de origen y destino que se hizo durante un solo día, en 2 intervalos horarios, uno fue a la mañana y el otro fue a la tarde, cuando se hizo este censo, bueno, también se cargó todo en una planilla gigante y también se la pasó para su análisis estadístico. No tenía más complicaciones este tipo de trabajo. En fin, en esto consiste hacer entonces un trabajo de campaña. Obviamente los muchachos que pasaban toda la noche, bueno, les llevábamos comida, si estaba feo el tiempo, bueno, les llevábamos todo lo que fuera necesario, le armábamos una carpa, en fin, que no le faltara nada a los muchachos. También por ahí nos pegábamos una vuelta, a mí me tocaba pegarme una vuelta a las 2 o 3 de la mañana a ver si los muchachos estaban despiertos, porque algunos aprovechaba para dormir. En realidad los intervalos, la cantidad de vehículos que pasaba a veces era tan baja que, que no tenía sentido a veces que tuvieran 2 personas. Entonces, ¿qué hacía? Uno dormía y el otro le hacía el aguante. Marcaba los 2 sentidos. Yo rogaba que no se confundieran cuando asentaban los datos. Está entonces, bueno, esta planillita ejemplo que acabo de mostrarles, yo se las voy a pasar, o se las vamos a pasar para que ustedes la impriman y la tengan como simple ejemplo de cómo se hace un trabajo manual, en forma manual. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, yo le quería consultar, capaz una pavada, ¿por qué es relevante el año de fabricación del vehículo y el tipo de Por combustible? las características del tránsito, por una cuestión de seguridad, porque por ejemplo, ¿qué pasa si en una ruta tenés todos vehículos viejos circulando? ¿No es Sí, cierto? son más Bien, inseguros, ¿alguien quiere digamos. opinar algo? Y genera mayor inseguridad hacia los otros Claro, usuarios que claro, circulan por esa ruta. claro, sí, seguro. Tuvimos la particularidad que, por ejemplo, en el acceso a Federación había muchos ciclistas, pero el ciclista iba por la banquina. Ciclistas que, bueno, que transitaban la ruta, que incluso entraban a Federación. En la época justo que me tocó fue muy particular, ya les digo. Pero sí, todo dato relevante que ustedes como analistas crean relevante tienen que asentarlo. No sé si Rolando estaba por hablar, me parece que no. No, está bien, negro. Hay que ver el parque automotor porque también te está por definir la velocidad directriz con la cual vos podés diseñar la intersección que está por hacer. Eso. Exactamente, gracias, ingeniero. Bien, visto esto entonces, vamos a hacer una pequeña introducción teórica, ¿te parece? Esperen que voy a ir acá. ¿Alcanzan a ver eso? Sí, se ve, profe. Sí, profe. Trabajo Sí. práctico número 1, tránsito. ¿Qué es lo que vamos a ver en este práctico? Bueno, primero, la determinación de los coeficientes de estacionalidad horaria, diaria y mensual. Después, la determinación del TMDA de un camino cubierto por una estación permanente. Y después la determinación del volumen horario de diseño, que eso vamos a ver si llegamos, pero la idea es ver, pero por lo menos que quiero que lo tengan presente hoy al tema de la determinación de los coeficientes de estacionalidad. ¿Qué podemos ver en forma rápida como concepto teórico? Que el volumen de tránsito, que ya lo dijo bien, es el número de vehículos que pasa por un punto o un tramo dado de un carril o de una calzada durante un periodo de tiempo de 1 hora o más. Uno elige el intervalo de tiempo. Para obtener ese número de vehículos es necesario hacer lo que se conoce con el nombre de censo de tránsito. Y ese censo podemos hacerlo en forma manual, tal cual les acabo de explicar, o también puede ser en forma automática, mediante dispositivos, ¿no?, que permitan hacer ese conteo volumétrico. Pero claro,
para un censo del tipo de origen y destino, no hay dispositivo que valga. Hay que, lamentablemente, parar el tránsito e indagar en forma personal. Tipos de censo. Para esto que vamos a ver, podemos decir que los censos podemos clasificarlos en censo volumétrico y censo de origen y destino. Por eso vimos los dos tipos de planillas recién. El censo volumétrico simplemente sirve para contar el número de vehículos que pasa por un punto de camino durante un periodo de tiempo convenientemente elegido. Se cuenta, simplemente se cuenta la cantidad de vehículos, clasificándolos de acuerdo a su categoría, obviamente. Y el segundo tipo de censo es del de origen y destino, en donde se hace una indagación directa de un porcentaje determinado de vehículos, por eso le decía que en forma aleatoria se eligen los vehículos. ¿Y qué se indaga? Bueno, sobre el origen y destino de los viajes que se están realizando en un día determinado. Cuando se trabaja con cifras relativas a los volúmenes de tránsito, se los puede hacer con valores horarios del mismo o con el promedio diario anual del tránsito. Es así que ahí van a ver, cuando vean la teoría, van a surgir los dos conceptos de volúmenes horarios y del TMDA, del tránsito medio diario anual. Es por eso que está esta aclaración aquí escrita. Valores horarios y valores del TMDA, promedio de TMDA. Estos valores de TMDA y de volúmenes horarios son utilizados rutinariamente en el diseño geométrico y estructural de caminos, en la planificación vial y en todas aquellas tareas vinculadas con la operación del tránsito, que es lo que el ingeniero Bien les explicó hace un rato en la teoría. Ahora bien, también le dijo Bien que el flujo de tránsito no es algo constante. Si bien cuando vayamos cuando vemos aquí, vemos dos valores que en definitiva cuando ustedes los vean van a ver que son valores numéricos. El volumen horario es un número y el TMDA también es un número. Pero eso no me está diciendo de cómo es el comportamiento. Si miro así simplemente dos números, estoy hablando de mirar dos números, no me dice cómo es el comportamiento del tránsito en ese camino. Entonces, es importante destacar que el movimiento vehicular no es constante, sino que por el contrario, el mismo sufre una serie de variaciones o fluctuaciones que dependen fundamentalmente del camino y de su localización. Entonces, un valor dado de TMDA no refleja las variaciones del flujo del tránsito, mientras que varios o distintos valores horarios sí reflejan esas fluctuaciones. Un solo valor horario no me dice nada, pero si yo tengo varios valores horarios, sí ya me va a estar diciendo algo, me va a reflejar algo que se refiere a la variación que experimenta ese flujo vehicular. Las variaciones que experimenta el flujo del tránsito, bueno, dependiendo del intervalo horario que yo considere, puede ser a lo largo del día. Esa variación recibe el nombre de variación horaria. ¿Por qué? Porque a lo largo del día, hora tras hora, yo puedo ir registrando volúmenes y ver esa fluctuación. También esa fluctuación puede darse o puede verse a lo largo de la semana, con lo cual recibe el nombre de variaciones diarias, o sea, día tras día, el tránsito, la cantidad o el flujo de tránsito sufre variaciones. Como le dijo Biaín, no es lo mismo en época de vacaciones ver cómo es el flujo con el acceso a Paso de la Patria que verlo en un día domingo o en un día viernes a la tarde o un sábado a la mañana. Es completamente diferente. Y obviamente las variaciones también pueden registrarse a lo largo del año y estas variaciones se denominan variaciones mensuales. Mes a mes el flujo, la característica del flujo de tránsito va cambiando. Se registran entonces fluctuaciones. ¿Qué vamos a hacer nosotros acá para la materia? ¿Cómo podemos hacer para calcular el TMDA? Bueno, para la determinación del TMDA en base a datos censales de una estación permanente, podemos tener acá, de acuerdo a lo que vean ustedes en la teoría, dos métodos. Un método basado en las variaciones que experimenta el flujo de tránsito y el otro es el método propuesto por la Administración Federal de Caminos de los Estados Unidos. Nosotros vamos a ver el método 1, el método basado en las fluctuaciones que experimenta el tránsito. Y entonces, lo que les dije anteriormente, se recurre al análisis estadístico de datos de flujo de tránsito obtenidos en estaciones censales.
Y tal cual, también ahí les dijo en la parte teórica, y también lo van a ver y lo van a tener que leer porque les vamos a pasar los apuntes. Esto es tema de coloquio, tema de parcial, tema de examen. Existen 3 tipos de estaciones de censo. Una es la estación de censo del tipo permanente o también denominada llaves. La otra es la estación de censo del tipo de control o también denominadas estacionales. Y la tercera, la última, la estación de censo del tipo de cobertura o también llamadas sumarias. ¿En qué difiere una de otra? Difiere en la cantidad de tiempo que se hace el censo, o sea, la cantidad de tiempo que se registran datos. Obviamente, la primera es la que tiene mayor duración, la segunda es la de menor orden y la tercera, la sumaria, es la que tiene menor intervalo de tiempo que se realiza el trabajo de censo. La primera, las estaciones permanentes o llave, funcionan los 365 días del año en forma continua. O sea, trabajan las 24 horas del día proporcionando los valores horarios del tránsito. De esta forma, se podrán construir lo que se denominan curvas de variaciones de tránsito diarias, semanales y mensuales. Ya lo vamos a ver en el practiquito. La segunda, las estaciones de control o llamadas también estacionales, ya operan menor tiempo. Trabajan, por así decirlo, o se registra volumen de tránsito durante un menor periodo de tiempo. Operan en forma continua durante una semana, que es el tipo de trabajo que yo había hecho, una semana corrida durante 4 veces al año, una semana en cada una de las estaciones del año. Por eso reciben el nombre de estacionales. Y la tercera, que es la de menor duración, es la estación de cobertura sumaria, que operan 4, 8 o 16 horas corridas durante un día común de semana, proporcionando el volumen total del tránsito que pasa por la misma durante un periodo de funcionamiento. Y relacionando estos datos con las curvas dadas por las estaciones permanentes, válidas para una zona región, se obtiene una estimación del TMDA. Y acá me quiero detener porque el segundo práctico, el segundo ejercicio de esta clase que vamos a ver hoy y tendrán que hacer, consiste en esto, en la estimación del TMDA en base a datos registrados en una estación de censo permanente. Entonces, ¿se entiende la diferencia entre los 3 tipos de censo? Importante, es factible la aplicación del método basado en las variaciones que experimenta el flujo de tránsito, ya que estudios realizados en los Estados Unidos han comprobado que dichas variaciones de tránsito expresadas como porcentaje del TMDA son similares para todos los caminos de una zona geográfica, económica y socialmente homogénea. O sea, para aplicar esta metodología, la zona en estudio o el camino que estoy analizando tiene que pertenecer a una zona geográfica, económica y socialmente homogénea. Un segundito, por favor. Bueno, ¿en qué va a consistir el práctico? Y acá vamos. Lo paso rápido porque después tengo que mostrarle otro ejercicio. El práctico consiste en lo siguiente. Ustedes van a recibir de dato una planilla como esta. Son 3 planillitas que son mis datos. Datos levantados en una estación de censo permanente. En donde, si se fijan, una tabla tiene como nombre coeficiente de estacionalidad horaria, alfa. La otra tabla tiene como nombre coeficiente de estacionalidad diaria, beta. Y la otra tiene por nombre coeficiente de estacionalidad mensual, gamma. Si se fijan como datos, aquí en esta primera hoja, para el coeficiente de estacionalidad alfa, los datos censales están divididos en intervalos horarios, cubriendo un rango, un día completo, 24 horas. Hay un número de vehículos para cada intervalo horario registrado, analizado, perdón, y en donde el registro se hizo, para este caso, se dividió en automóviles por un lado, camiones por otro y totales en una tercera columna. Es decir, básicamente se hizo una división entre lo que es tránsito liviano, automóviles, y tránsito pesado, camiones. El tránsito pesado también involucraba
ómnibus. A su vez, de acuerdo a datos de esta misma estación de censo permanente, tenemos el conteo volumétrico ahora para intervalos de determinados días, es decir, para los días lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, se suma la cantidad de vehículos y se registra como dato. ¿Para qué sirve esto? Para obtener el coeficiente de estacionalidad diaria beta. Y en una tercera columna, aquí la de abajo, a la derecha, ese conteo volumétrico que hizo la estación censal permanente, se recaban todos los datos y se los acomoda en función a qué, a los meses, a la cantidad de vehículos que pasaron en cada mes, ¿no? Durante cada mes, también dividido en rángulos de vehículos livianos, y vehículos pesados y totales. Esto es dato. Esto ustedes, repito, se obtiene de datos, es un dato entregado por una estación de censo permanente. Y a partir de acá, lo que tendremos que hacer es determinar estos coeficientes de estacionalidad alfa, beta y gamma para que luego yo, si voy a analizar o a tratar de estimar el TMDA en otro punto de esa red vial homogénea, porque yo estoy analizando una red vial homogénea, yo voy a utilizar estos coeficientes de estacionalidad alfa, beta y gamma para hacer una estimación del TMDA en un punto determinado o en un tramo determinado de un camino de esa red homogénea, esa red vial homogénea, al cual pertenece también esta misma estación censal permanente. Porque si la red que yo estoy estudiando no tiene nada que ver con la estación de censo permanente que me da los datos, entonces este dato no me sirve. Yo tendré que buscar, analizar o recabar datos, saber cuál es la estación censal más cercana, la estación censal permanente más cercana a mi punto de análisis. ¿Se entiende? Entonces, no sé si me hice entender. Bien, entonces esto es dato. Y la idea es llegar a algo como lo que vemos aquí. Ahora vamos a ver cómo se obtiene esto que ven a la izquierda, que es la tabla completa, con los datos ya completos. Esto es lo que tendrán que hacer ustedes, obtener esta tabla de datos. ¿Para qué? Para luego graficar, y si se fijan aquí gráficamente, se puede apreciar, lo que le dijo Biaín y lo que le estoy diciendo ahora, cómo el flujo de tránsito no es constante, sino que sufre variaciones. En este caso, ¿cómo son las variaciones? A lo largo de un día. Fíjense que si yo veo este gráfico, el eje de abscisas tiene intervalos horarios de 1 hora, el eje de ordenadas tiene porcentuales que saldrán como dato de esta planilla que está aquí a la izquierda, obviamente. Después vamos a ver cómo se hace. Pero definiendo estos puntos en base a este sistema de ejes ortogonales cartesianos, sistema eje XY, yo voy definiendo, marcando puntos para cada tipo de vehículo, automóviles, en este caso los automóviles estaban en celeste, los camiones en verde y los totales en rojo. Se marcan puntos para cada intervalo horario, se unen esos puntos con una línea continua y entonces con un simple golpe de vista yo puedo ver cómo fue variando, cómo fue fluctuando el tránsito a lo largo de ese día, en un intervalo de 24 horas. Como se ve, se aprecia claramente aquí que en el intervalo a la derecha, aquí en el intervalo entre la 1 de la mañana, ya podríamos considerarlo desde las 11 horas hasta las 6 horas de la mañana, el flujo de tránsito era muy bajo. Sin embargo, a medida que comenzaba a transcurrir el día, el flujo comenzaba a aumentar y se notaban picos de tránsito, de volúmenes de tránsito. Fíjense, a las 12 del mediodía, entre las 12 horas y las 13 horas, y otro pico por aquí que se puede identificar más o menos entre las 16 y las 18 horas. El pico estaba a las 17 horas. Entonces se puede apreciar con un golpe, simplemente con un golpe visual, cómo ese tránsito fue fluctuando a lo largo del periodo de tiempo considerado, que yo estoy considerando un día, ¿no? Una cosa que les tengo que aclarar, y me voy para atrás
en esta imagen. Veamos acá en esta planilla que es coeficiente horario alfa, coeficiente de estacionalidad horario alfa. El que diga acá, por ejemplo, en la primera línea, de 6 a 7 de la mañana, que se contabilizaron 35 autos, 20 camiones y hacen un total de 55, obviamente el 55 es la suma de ambos valores, 35 más 20. Pero este valor, por ejemplo, 35, ¿cómo se obtiene? Es para los 365 días del año, de cada uno de esos 365 días del año, en el intervalo horario de 6 a 7 de la mañana, este es el promedio. En el intervalo de 7 a 8 de la mañana, el promedio es 42. Y así, para cada uno de los intervalos horarios, este es el promedio de automóviles, en este caso, que pasaron a lo largo de 365 días. Lo mismo se hace para camiones y obviamente el total es una suma de ambos, de los dos valores anteriores. ¿Se entiende? Entonces, al igual que acá, en el coeficiente de estacionalidad diaria beta, 2.420 automóviles es el promedio de todos los días lunes de los 365 días de un año. ¿Se entiende? O de todos los días lunes del año considerado. Y lo mismo que acá, estos son 54.830 automóviles que en promedio pasaron durante todo el mes de enero por ese punto de censo. ¿Se entiende entonces cuál es el concepto de ese valor numérico que aparece ahí como dato? Y bueno, Profe, el último sería del año nomás, ¿no es cierto? O sea, del mes claro, ese, del año. del año. Claro. Claro. Todo esto es del año. La última tabla es del año. Pero todo nace de aquí, del conteo volumétrico que se hace en los intervalos horarios. Después se los va agrupando en días y en meses, claro. Me voy a la segunda parte, que es el coeficiente de estacionalidad diario beta. Bueno, también vamos a ver cómo se completa esta planilla. Se hace un trabajito aquí, simplemente es pura aritmética nada más, matemática. Y una vez obtenidos los puntos, que los puntos son estos valores porcentuales que aparecen acá, ¿no? Se los refleja en un sistema de ejes nuevamente, en donde ya en el eje de abscisa aparecen los días de la semana y en el eje de ordenadas siguen apareciendo valores porcentuales, pero en este caso es un porcentual de TMDA multiplicado por 7. En el anterior, me voy al anterior, esto es simplemente un porcentaje del TMDA. Ahora van a ver por qué es un porcentaje de TMDA. Pero en este caso se multiplica por 7. ¿Por qué? Porque estamos 7 veces, se trabaja con datos que son 7 veces el día considerado, ¿no? El intervalo de un día que hemos considerado en el coeficiente alfa. Y bueno, también se registra en forma gráfica esas variaciones y se puede apreciar acá que, por ejemplo, ¿qué días hubo picos en el flujo de tránsito? Bueno, primero el día lunes, un pico muy marcado, tanto para automóviles como para los totales, porque los camiones, fíjense que tienen un comportamiento bastante parejito durante los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y en el día sábado sí tuvo un repunte, cayendo luego bruscamente para el día domingo. Entonces ahí se ve cómo el tránsito de camiones varió, fluctuó a lo largo de la semana de análisis, semana dato. Y bueno, para el total, bueno, en el total se hace un promedio de ambos, ¿no? Y si voy a lo último, al coeficiente de estacionalidad mensual gamma, se puede apreciar también que el tránsito fluctuó, varió a lo largo de todo el año y se nota un pico notable entre los meses de noviembre y diciembre y otro piquito acá en el mes de febrero. Entonces, esto es lo que le decía Biaín, que el flujo de tránsito no es constante, sino que sufre variaciones o fluctuaciones a lo largo de algún periodo de tiempo considerado de análisis. ¿Se entiende? Entonces, esto es lo que ustedes van a tener que resolver. ¿Alguna consulta hasta acá? Porque voy a salir de acá y voy a entrar simplemente en un ejemplito. Acá. ¿Alcanzan a ver eso entonces, el Excel? Sí, se ve. Bueno, este es un ejercicio que ya está resuelto. Después yo les voy a pasar, o se le va a pasar vía WhatsApp, aula virtual, Moodle, lo que sea. Ya vamos a buscar la forma para que ustedes tengan los datos del ejercicio que van a tener que resolver y presentar.
Pero ¿con qué se van a encontrar? Con una planilla vacía, como esta, y la idea es llegar a esto, a una planilla completa, en donde una vez que completen las planillas, van a poder graficar. ¿Cuáles gráficas van a hacer? Van a tener que hacer esta gráfica, coeficiente alfa, esta gráfica para el coeficiente beta, esta gráfica para el coeficiente gamma. Pero para eso es necesario completar esta planilla, obtener esta planilla. ¿Cómo se hace? Bien. Bien les dio el concepto de TMDA, que era el número de vehículos que pasan en promedio a lo largo de un año, un promedio diario, ¿sí? Si yo tengo esto como dato, que me han dado de una estación de censo permanente, si yo hago la suma aquí, me paro en esta posición, ¿me alcanza a ver mi puntero? Si yo hago una suma acá, y le doy Enter, perdón. Este valor 1640 son automóviles contabilizados a lo largo de un año. Ese valor para ustedes ustedes ya no creen que ese es un valor de TMDA, de tránsito medio diario anual. Si yo hiciera la misma suma acá para los camiones, hago la misma suma, obtengo otro valor, 1130, y hago lo mismo aquí, hago la suma de todos los valores registrados y obtengo 2770. Estos valorcitos ya no le huele a ustedes a valores de TMDA, pero ¿qué pasa? Este es un TMDA solo de automóviles. Este valor 1130 es el TMDA solo de camiones. Y este valor 2770 es un valor de TMDA total. Por lo tanto, generalmente se estudian los totales. Yo puedo decir que de acuerdo a estos datos registrados, mi TMDA, lo voy a considerar como total, es de 2.700 vehículos por día. Bien, todo esto sigue siendo dato. Ahora lo que me interesa es obtener este coeficiente de estacionalidad alfa. ¿Cómo se lo obtiene? Es el coeficiente de estacionalidad que corresponde a este intervalo horario de 6 a 7 de la mañana. ¿Y cómo hago para obtenerlo? Simplemente con una operación matemática que consiste en a este valor 35, que son 35 automóviles que pasó en ese intervalo horario, dividirlo por 1640. ¿Se entiende? Entonces, le doy Enter y obtengo un valor igual a 2,13%. ¿Qué significa ese valor 2,13? Significa que para este TMDA de 1640 automóviles, en el intervalo horario de 6 a 7 de la mañana, que pasaron a 35, estos 35 representan solo el 2,13% de este valor 1640. ¿Se entiende? Si yo hiciera un arrastre de esta fórmula, obtendría todos los valores alfa, coeficiente de estacionalidad alfa, para automóviles, y fíjense, acá suma el 100%, obviamente, me hago una simple suma. Entonces si me dicen, ¿cuál es el coeficiente de estacionalidad para automóviles en el intervalo horario de 17 a 18 horas? Bueno, el valor es 7,87%. O sea, es un porcentaje del TMDA. Lo mismo voy a hacer, el mismo tipo de operación haré para los camiones, en donde el alfa para camiones de 6 a 7 será igual a 20 dividido, ¿qué cosa? 1130. Hago un arrastre de fórmula y obtengo los datos alfa para camiones. Y obviamente si quisiera hacer un total, dividido este valor arrastro fórmula y obtengo los coeficientes de estacionalidad alfa totales, perdón. Alfa totales. Y como yo les voy a pedir total simplemente, estos serán los datos que ustedes tendrán que registrar, perdón que me atraganté, en esta gráfica. ¿Se entiende? Si yo quisiera ahora obtener los coeficientes beta, ¿qué tendré que hacer?
estos coeficientes de estacionalidad beta también están relacionados con, con el valor del TMDA del tipo de vehículo que yo estoy analizando. Por lo tanto, si yo quiero obtener el coeficiente de estacionalidad beta para automóviles de los días lunes, simplemente tendré que dividir a 2420 dividido el TMDA del tipo de vehículo que estoy analizando. En este caso, automóviles. El valor es 1640. Significa que este valor representa el 147.56% de 1640. Entonces arrastro la fórmula y obtengo todos los valores de coeficiente de estacionalidad beta para automóviles. Hago lo mismo para camiones, sí, digo bien. Perdónenme si esto se pone un poquito tedioso, pero lo tengo resuelto, práctico, pero eso para mostrarles simplemente que es una simple matemática. Y por último, esto dividido, 2770, fijo la variable y arrastro fórmula. Profe, le hago una consulta. Sí. O sea, el lunes da mayor al 100% porque se puede suponer que circula más de 2 veces Claro. ese TM. Claro, por eso es lo que te va a registrar aquí en este grafiquito. Acá te va a estar mostrando que en los días lunes, el valor numérico 1 corresponde al día lunes. Falta configurar nomás el gráfico, pero está mostrando valores altos de flujo de tránsito. Vuelvo aquí al practiquito. Y por último, los coeficientes de estacionalidad gamma, y aquí hay que tener un especial cuidado, la matemática sería la misma, o sea, yo tengo que, para automóviles, al valor 54.830, dividirlo el TMDA que corresponde, en este caso 1640, pero, y aquí viene una aclaración, yo tengo un valor que es un valor, no aparece porque es un valor demasiado grande. ¿Pero por qué es demasiado grande? Porque no es representativo lo que yo quiero calcular acá en función al dato que tengo. Porque este número de vehículos, ¿durante cuánto tiempo pasó? Pasó durante un mes. El mes de enero, en particular, tiene 31 días, ¿no es así? Y estos datos que yo tengo acá de TMDA fueron registrados en un día. Por lo tanto, lo que yo tendré que hacer acá, la matemática que tengo que hacer es, en mi cociente, el divisor, tendré que multiplicarlo a ese valor 1640, lo tendré que multiplicar por 30, en este caso 31, por los días que tiene enero. Y ahí sí tengo un valor representativo para el mes de enero. Cuando yo haga la operación acá en el mes de febrero, en el cociente, ¿cuántos días tendré que considerar? 28. 28, sí señor. Y así, para cada uno de los meses, tendré que, obviamente, poner en el cociente, incluir en el cociente, como está acá en la formulita, incluir el número de días que tiene ese mes. Y ahí sí estoy, digamos, relacionando pera con pera, porque si no estaba relacionando pera con manzana. ¿Se entiende? Bueno, una vez que completan esta tabla, van a obtener una cosa así como esta. Esto es lo que van a tener una vez que completaron la tablita. Obviamente acá se contabiliza la cantidad de vehículos. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, estos puntos que tienen acá sirven de datos para graficar estas curvas de variación o de fluctuación horaria, diaria y mensual que me dan los coeficientes de estacionalidad alfa, beta y gamma, datos levantados en una estación de censo permanente. Y estos datos a posteriori serán utilizados para la estimación o cálculo del TMDA en otro punto de esa red vial, y en vez de hacer un censo a lo largo de 365 días, no, hago un censo de una semana, me tomo una semanita, un censo estacional, lo hago durante una semana, por ejemplo, y puedo utilizar estos datos. O bien, mejor aún, puedo hacer de cobertura, me sale mucho más barato. Elijo determinados días de un mes determinado, elijo intervalos horarios, hago el levantamiento de datos
y en base luego a estas planillas de coeficientes de estacionalidad alfa, beta y gamma, puedo estimar el TMDA de un punto o de un tramo de una red vial determinada. ¿Se entiende? ¿Se entendió? ¿Más o menos se entendió? Sí, profe. Bien. Supongamos que ustedes ya hicieron este trabajito. Perfecto. Vamos a la segunda parte del práctico. De esta parte práctica. Esperen que quiero salir de aquí. Y quiero entrar ahora. Quiero mostrarle esto. Esta es una figura. ¿Alcanzan a ver esa figura? Es un escaneo simplemente de, no sé qué página es la del manual, la del manual, no, la de traducción de Baldissone, en donde hace la explicación del tema de la utilización y obtención de estos coeficientes alfa, beta y gamma. Pero, por ejemplo, si yo voy a analizar este tramo de camino, identificado como tramo A, de una red vial que, como les dije, es una zona geográfica, económica y socialmente homogénea, y vamos a suponer que yo tengo datos de una estación de censo permanente en un punto aquí, en este punto, por ejemplo, 1. Yo aquí tengo un contador permanente que me puede dar datos para yo poder estimar el TMDA de este tramito de ruta entre los puntos 4 y 10. Bueno, yo puedo utilizar los datos, estos datos, sí, claro que sí. Pero más aún, si alguno me dirá, sí, pero yo no tengo acá, yo tengo por acá en el punto 13, ¿es válido? Y bueno, si la zona es homogénea, económica y socialmente, entonces se puede hacer, si no, los datos no son válidos. A eso era lo que me refería cuando decía que hay que analizar muy bien la zona de estudio, o la zona donde yo voy a hacer la estimación del TMDA. Pero vamos a suponer que, como les dije, en la primera parte del práctico tenemos los datos de una estación de censo permanente, aquí del punto 1. Bueno, obtenemos los coeficientes alfa, beta y gamma y graficamos las curvas. Ok. Ahora, ¿qué hago con esos coeficientes alfa, beta y gamma? Bueno, puedo estimar o calcular el TMDA de este tramo de camino utilizando esos datos alfa, beta y gamma. ¿Cómo se hace? Vamos a ver. Me voy a... Esperen que voy a hacer las cosas bien. Aguántenme un segundito. Aguántenme, por favor. Cierro aquí. Cierro aquí. No. Aguántenme un segundito, por favor. Ahí está. Ahora sí voy a entrar y voy a compartir el último práctico con ustedes. ¿Alcanza a ver esa hojita? Sí, se ve. Bien. Entonces, fíjense para qué sirven esos coeficientes alfa, beta y gamma que calcularon en las tablas anteriores. Este es un ejercicio típico también de parcial, de coloquio, de examen final. Se les da a ustedes de datos esto. Dice, con los coeficientes obtenidos en el punto anterior, o sea, los coeficientes alfa, beta y gamma, determinar el TMDA o estimar el TMDA para los siguientes datos. Hora, de 9 a 10 horas. Día, miércoles. Mes, octubre. Autos, 25 vehículos por día. Camiones, 29 vehículos por día. Total, 83. ¿Qué se pide? Si lo que se está pidiendo es la estimación del TMDA para estos datos de censos realizados, ¿en qué intervalo? En un intervalo horario de 1 hora, de 9 a 10 de la mañana, de un día miércoles del mes de octubre, y en donde en ese intervalo horario se registraron o se contabilizaron 54 vehículos por día, vehículos en el sentido automóvil, 29 camiones y hacen un total de 83 vehículos en total. ¿Puedo obtener o estimar ese TMDA? Sí se puede. Si se tiene la tabla de los coeficientes alfa, beta y gamma, ¿cómo se procede? Bueno, vamos para el caso de TMDA para autos. El TMDA, en forma general, expresado en forma general, responde a esta formulita.
en donde es un cociente, en donde en el numerador va como dato el número de vehículos contabilizados en el intervalo de tiempo que se trate, y en donde en el denominador va el producto de los coeficientes alfa, beta y gamma que correspondan. Como en este caso el intervalo que yo tengo de tiempo es de 1 hora, ¿tengo los datos registrados? Sí, tengo. Para automóviles simplemente, ¿cuántos vehículos tenía registrados? 54. Por lo tanto, en la fórmula, simplemente lo que hay que hacer es reemplazar datos. Entonces, en el numerador coloco 54 autos, dividido el producto ¿de qué? De los coeficientes alfa, beta y gamma. Pero ojo, tengo que analizar el intervalo de tiempo que estoy considerando en mi análisis. En este caso, el intervalo de tiempo era de 1 hora. Censo realizado durante 1 hora de tiempo, o sea, es un típico censo de cobertura en un día miércoles de un mes de octubre. Por lo tanto, en el denominador, ¿qué tendré que poner? ¿Qué alfa tengo que considerar en mi fórmula? El alfa del intervalo horario en el cual yo hice mi censo. Por lo tanto, ¿qué tendré que hacer? Ir a la tablita de los coeficientes alfa que hicimos anteriormente, buscar el alfa del intervalo horario de 9 a 10 horas para automóviles. Ponemos aquí, esto es 5,49 dividido 100 porque lo estoy expresando de manera decimal. ¿Se acuerdan que los alfa, beta y gamma estaban expresados en porcentual? Bueno, para transformarlo en valor decimal, a ese 5,49%, que era un dato, lo divido por 100, ya lo expresé en forma decimal en mi primer componente del denominador. ¿Qué otro valor necesito? El coeficiente beta. ¿Qué día se hizo el censo? Un día miércoles. Por lo tanto, acá va el día, el beta que le corresponde al día miércoles para automóviles. 87,68% dividido 100 para expresarlo en decimal. Por último, el gamma. ¿De qué mes en qué mes se hizo el censo? En octubre. Por lo tanto, entro a mi tabla de datos, busco el gamma del mes de octubre, que es 96,41% para automóviles, lo divido por 100, opero, hago la matemática y obtengo que el TMDA estimado para autos, de acuerdo a estos datos, es igual a un valor de 1.164 autos por día. Repito el análisis, pero ahora para camiones, en donde en el numerador irá el número de camiones registrados, 29. Y en el denominador, obviamente, los coeficientes alfa, beta y gamma correspondiente a camiones. Y obtengo un TMDA para camiones de 433 camiones por día. En este caso son vehículos por día. Vehículos que son camiones, vehículos pesados. Obviamente, si comparamos los dos valores, fíjense cómo el TMDA de autos, de automóviles, es bastante superior al TMDA de camiones. Por último, si hiciera un análisis de los totales, que generalmente este es el dato que nos interesa, el tema de los totales, bueno, procedo de la misma manera. Tengo un número de vehículos totales registrados, los divido por el producto de los coeficientes alfa, beta y gamma del intervalo de tiempo considerado y del vehículo, en este caso del total, y obtengo un TMDA de 1.531 vehículos por día. Por lo tanto, para este primer ejercicio, ¿qué se puede decir? Bueno, como acá en el enunciado simplemente le decía determinar el TMDA para los siguientes datos, puede decir que, bueno, para los automóviles el TMDA es de 1.164 autos por día, para camiones 433 camiones por día, y en un total, considerando un total, el TMDA estimado para ese tramo analizado o ese punto de camino analizado en un día determinado de censo de 1 hora de tiempo de un día miércoles del mes de octubre, el TMDA total es de 1.531 vehículos por día. Y con esto ya tienen una idea de cómo es el TMDA de acuerdo a los datos censales levantados. ¿Se entendió? Vamos a un segundo ejercicio. Este ejercicio es similar al anterior. Dígame, sí, dígame. Si sumo totales de autos y de camiones, me da como casi 66 vehículos más que haciéndolo por el total. No, claro, porque estás, no, como tenés valores porcentuales adentro, no podés hacer esa suma.
Se analizan en formas independientes. Listo. Una cuestión matemática ahí dentro. El segundo ejercicio es similar al anterior, solo que aquí, fíjense bien, el intervalo horario es de 3 horas corridas. El censo se realizó un día jueves de un mes de julio y se contabilizaron en promedio, 88 autos, 57 camiones, un total de 145 vehículos. ¿Qué se pide? También determinar el TMDA. La fórmula, la ecuación, la fórmula general no cambia. La estructura, digamos, la forma general de la formulita no cambia. Es como numerador el número de vehículos que se trate, que se analice. Y en el denominador, el producto de los coeficientes alfa, beta y gamma. Pero ojo acá. Acá, ¿qué pasa con los coeficientes alfa? Tengo 3 coeficientes alfa que considerar. ¿Por qué? Porque el censo se hizo en un periodo de tiempo de 3 horas consecutivas. Por lo tanto, cuando coloque aquí los coeficientes alfa, tendré que considerar el alfa de 9 a 10 horas. ¿Por qué? Porque el censo se hizo entre las 9 y las 12 horas del mediodía. Por lo tanto, tendré que considerar el alfa de 9 a 10, el alfa de 10 a 11, el alfa de 11 a 12 y a todo lo divido por 3 para obtener un promedio. Luego, el beta sigue siendo único porque se hizo el censo un día jueves. Y el gamma también sigue siendo único porque el censo se hizo en un mes de julio. Por lo tanto, hago la matemática y obtengo para autos un TMDA de 1.484 autos por día. Para camiones, 1.006 camiones por día. Camones, dicen. Y en total, bueno, 2.481 vehículos por día para expresarlo en forma general, en forma total. Y así obtuve entonces un censo, un dato de TMDA en base a un censo que ya abarcó un periodo horario de 3 horas. La pregunta es, ¿cuál de estos dos ejercicios tiene mayor grado de exactitud? ¿Este segundo o el anterior, o el visto anteriormente? El segundo. Claro, porque yo abarqué un mayor periodo de censo, hice un censo de mayor tiempo. Obviamente, el tiempo que uno emplea para hacer el censo dependerá del grado, de la importancia del resultado que se necesite, el grado de exactitud del resultado que se necesite, obviamente. Fíjense que este es un simple censo de cobertura, no es un censo estacional. Vamos entonces al último. El último ejercicio. Una pregunta antes. Por ejemplo, si tomamos otro día, ¿no es cierto? El censo para sacar los vehículos, ¿no es cierto? Tendría que dar más o menos parecido el TMDA, ¿no es cierto? Y depende, pues debería darte dentro del rango, pero depende porque depende el día particular, cuál es el otro día particular que vos vayas a emplear. Porque, por ejemplo, a ver, como yo te comentaba, vamos a suponer que yo estaba ahí en Bonplan, ruta 14, y elegía un día para hacer mi censo, un día miércoles. Sí, tenía una determinada data. Pero después me voy un día domingo, y los datos tal vez sean completamente diferentes, porque principalmente, por ejemplo, en el tema de los camiones, tal vez el día miércoles circulan muchos más camiones que el día domingo. No sé, digo así. Entonces, por ahí hay que tener cuidado en el intervalo de tiempo o el día que se elige o el mes que se elige para hacer el análisis del TMDA. Eso, bueno, eso está muy en la mano del encargado de realizar el censo. Eso hay que tener un poquito de experiencia y demás, ¿no? Incluso hay que elegir muy bien el punto en donde yo voy a colocar mi estación de censo, porque cuando lo lean en la teoría, hay que tener cuidado que en ese tramo de camino elegido no haya un centro que origine una actividad muy particular, porque a ver, por ejemplo, cuando hicimos el censo en el acceso a Federación, ese tramito de ruta se veía muy afectado por los vehículos que iban a las termas de Federación. Entonces había días, por ejemplo, eso notamos, ¿no? El día domingo era impresionante la cantidad de vehículos que entraban a las termas, pero el día lunes, no. El
día lunes era mucho menor la cantidad de vehículos, pero los fines de semana había muchos más vehículos que entraban a Federación, entonces justo donde teníamos la estación censal, y sí, se registraba una particularidad, había más vehículos en esos 2 días. Por eso hay que tener cuidado cuando se elige, qué día se elige, en qué mes se elige, qué día se elige y el intervalo de horarios que se elige para hacer este tipo de censo, ¿no? El último ejercicio, y con esto terminamos, ya los dejo libres. El último ejercicio es algo parecido al anterior, simplemente que para este caso ya no solamente tenemos 4 intervalos horarios de tiempo, sino que acá hay que considerar distintas, obviamente hay que considerar distintas cantidades de vehículos contabilizados. Entonces, ¿qué se hace aquí? Bueno, vamos de nuevo a la formulita. La fórmula sigue siendo la misma. La estructura de la fórmula, el fundamento de la fórmula sigue siendo el mismo. Número de vehículos dividido el producto de los coeficientes alfa, beta y gamma. Pero ¿qué pasa en este caso en particular? En este caso en particular, yo tengo para cada intervalo de tiempo un número de vehículos contabilizado. Entonces, en la formulita, número de vehículos dividido alfa por beta por gamma, ¿qué tendré que hacer? Y tendré que hacer un promedio. Estoy manejándome de acuerdo a estos datos. Tendré que hacerme un promedio. Vamos, por ejemplo, en automóviles. Si mi fórmula era número de vehículos dividido alfa por beta por gamma, en este caso, como tengo distintas cantidades de vehículos de acuerdo a distintos intervalos horarios considerados, bueno, para este caso es simple. Tengo 4 intervalos de tiempo, entonces hago 1 sobre 4 para sacar el promedio. ¿Y qué hago? Para el intervalo horario de 10 a 11 horas, considero el número de vehículos que pasó en ese intervalo horario. En este caso, en los autos, será 150 autos dividido, ¿qué cosa? Dividido el alfa, el coeficiente alfa, que corresponde a ese intervalo de tiempo considerado. Luego, para el otro intervalo de tiempo, en donde se han contabilizado 130 automóviles, tendré que hacer 130 dividido el coeficiente alfa, que corresponde al intervalo horario entre 11 y 12. Y así, para cada intervalo horario, considerar el número de vehículos contabilizados, lo multiplico por 1 sobre 4, y luego lo afecto por los coeficientes beta de un día miércoles, porque el censo se hizo un día miércoles, y de un mes de agosto. Opero matemáticamente y obtengo un valor de TMDA para automóviles, un valor de TMDA para camiones y un valor de TMDA total. Y se termina esta parte de la práctica, que es simplemente la aplicación o uso de los coeficientes de estacionalidad alfa, beta y gamma para calcular o estimar el TMDA de un punto de esa red vial homogénea, que en algún lugar de esa red vial homogénea hay una estación de censo permanente que me permitieron obtener los coeficientes alfa, beta y gamma. ¿Se entendió? ¿Se entendió más o menos? Entonces, ¿qué tendrán que hacer ustedes ahora? Les vamos a pasar, o yo les voy a pasar, los datos de el cálculo de los coeficientes de estacionalidad alfa, beta y gamma. Ustedes tendrán que completar esas planillitas, confeccionar las planillas, hacer los gráficos, sí o sí tienen que hacer los gráficos. Yo quiero ver los gráficos hechos, aunque sea a mano, no me importa. Y por último, resolver los ejercicios que les demos de aplicación de los coeficientes alfa, beta y gamma para la determinación o cálculo del TMDA, de acuerdo a datos censales obtenidos en un periodo de tiempo considerablemente menor a una estación de censo permanente. ¿Se entiende el ejercicio? ¿Se entiende lo que se plantea como trabajo práctico número 1? ¿Alguna duda? Ingeniero, yo le quería hacer una consulta. Cuando usted habla de que la zona tiene que ser económica, social y geográficamente homogénea, sí, para obtener, digamos, los coeficientes de estacionalidad, por ejemplo, por dar un ejemplo, no es lo mismo hacer el censo desde Resistencia, por ejemplo, un tramo de Resistencia a Tirol, y utilizar esos mismos datos
entre dos pueblos del interior, algo así sería el razonamiento. Claro, exactamente, sí señor, en eso consiste. Ahí habría que hacer otro censo representativo de esa zona. Buscar unas, claro. Primero tenés que, si vos vas a hacer un censo, vamos a suponer que hagas un censo estacional, a lo largo de una semana. Ok, vas a levantar los datos, todo, y después vas a decir, bueno, estos datos, ¿contra qué voy a contrastar? Yo necesito coeficientes de estacionalidad alfa, beta y gamma. Y bueno, empiezo a preguntar, a ver, ¿cuál es la estación de censo permanente más cercana a mi punto de análisis? Que es la única manera que voy a tener, que voy a poder hacer uso de los datos que yo he levantado en el censo. Porque, a ver, no sé, digo cualquier cosa. Vamos a suponer que estoy allá en Quitilipi. Si yo quiero hacer un censo, hago un censo estacional ahí durante una semana, en una ruta, acceso a Quitilipi, y no la ruta 16. ¿Me servirán los datos que yo pueda conseguir acá en el puente Chaco Corriente? ¿No puede? Y no, tal vez no me sirva. Entonces, porque estamos hablando de zonas que no son homogéneas. Estamos hablando de zonas marcadamente diferentes. Eso es lo que el Villaín también les dijo, que tuvieran en cuenta ese concepto. Cuando lean la teoría se van a dar cuenta. Yo voy a ver si puedo también pasarle otra serie de apuntes. Bueno, a pesar que la clase de esta termina la semana que viene, porque el ingeniero bien tiene que terminar de cerrar el tema por ejemplo, el tema de los dispositivos para hacer censos, dispositivos automáticos que contabilizan autos. Todo eso se va a terminar de ver la semana que viene y también le podemos ir ya pasando algún tipo de información extra como para que vayan teniendo y vayan leyendo. La idea, chicos, es que por ahí ya le pasamos hasta el ejercicio resuelto, pero la idea es que vayan estudiando teoría, que vayan leyendo, que vayan viendo todo lo que le vamos pasando, porque material, como le dijo Villaín, hay mucho material disponible para esta materia. Es más, le va a faltar tiempo para leer a aquel que le interesa, ¿no? Si quiere leer todo lo que uno por ahí quiere, le va a faltar tiempo, pero traten de no quedarse con la parte teórica, porque la riqueza de esta materia no está simplemente en resolver un ejercicio, sino que la riqueza de la materia está en tener los conceptos, pescar los conceptos, la parte conceptual y aplicarlos en la práctica. ¿Alguna otra cosita? Voy a tomar un poco de agua porque me estoy quedando sin voz. ¿Alguna cosita más? Bueno, no sé si el ingeniero Villaín está con nosotros. Sí, está el Rory. Yo, profe, le quiero hacer una pregunta. Sí. Cuando nosotros analizamos un mapa, por ejemplo, lo podemos analizar como un flujo. Por ejemplo, que si yo tengo, tengo A y después se bifurca en B y C. Si yo quiero, teniendo como dato A y teniendo como dato B, puedo calcular C como una recta. No te entendí. Claro, porque usted dice, cuando analizamos esto, que una condición es que tenga cierta homogeneidad en el tramo. Sí. Ahora, si yo, por ejemplo, yo tengo como censo un dato A y después se bifurca en B y C, sabiendo C, puedo asumir cuánto vale B. Entonces, lo que estamos haciendo, tengo que hacer una recta también. Lo que primero tenés que hacer cuando vas a hacer un censo, estamos hablando de un censo permanente, uno de cobertura, ¿no? Es primero empezar a analizar la zona. Irte un día, empezar a analizar el tránsito, ver si vas a elegir, si el punto que vos querés analizar te conviene elegirlo como un solo tramo o dividirlo en subtramos. Porque la teoría, cuando leas la teoría, te aconsejan que cuando vos veas que el tránsito es bastante variable, en una misma zona hasta pequeña puede variar mucho, las condiciones de tránsito pueden variar mucho, por ahí te conviene hacer en dos puntos diferentes el censo. No sé si estoy hablando bien o quería algo. No, está bien. El concepto más importante es la homogeneidad de la composición vehicular. Yo no puedo estudiar con un censo de cobertura, referirme a una estación permanente, si la composición vehicular o el tipo de tránsito es diferente a donde tengo mi estación permanente. Por eso el ingeniero Mata les dijo, tienen que ver la composición vehicular.
cuánto porcentaje de automóviles, cuánto porcentaje de camiones, el tipo de camiones y el tipo de ómnibus. Si esa composición vehicular y el desarrollo de la zona desde el punto de vista económico es homogénea a donde está la estación permanente, pipí cucú. Si no, no te sirve. Vamos a un ejemplo. Corriente y Chaco, la ruta 11 y la ruta 16. Las dos son paralelas, la ruta 11 y la ruta 12. Las dos son paralelas. Las dos van en la costa del río Paraná. Solamente que la 11 va provincia de Formosa, provincia del Chaco, Santa Fe. Y la 12 es Corrientes, Entre Ríos, Corrientes y Misiones. ¿Las dos tienen el mismo comportamiento? No, porque tanto la Ruta Nacional 11 como la Ruta Nacional 12 tienen una composición vehicular y el tipo de producción de materia prima es totalmente diferente. ¿Por qué son diferentes? Porque casualmente, desde el punto de vista de la producción, ambas rutas abastecen distintos desarrollos desde el punto de vista de lo que sería la industria. Ejemplo de esto es la Ruta Nacional 11, esencialmente es algo agrícola, esencialmente, producción primaria agrícola, que viene de la provincia del Chaco, viene de Formosa y sale por la Ruta 11. En cambio, ustedes los correntinos, los que viven en Corrientes, la Ruta Nacional 12, el tránsito, ¿cómo es esencialmente pesado en la Ruta Nacional 11? Descendente. Trae la materia prima. La materia prima está bajando de la zona de producción hacia los puertos. ¿Y la Ruta Nacional 12? ¿Cómo es la Ruta Nacional 12? Esencialmente, la producción es ascendente. Usted tiene una gran cantera de piedra que está en la zona de Jofre o en la zona de Cruzú y le están mandando piedra, que es algo diferente, al puerto correntino, pero el tránsito es ascendente. O sea, y el tipo de camión es diferente a lo que es la producción primaria chaqueña con respecto a la producción primaria correntina, que es esencialmente arroz. Salen en batea, qué sé yo. En cambio, nosotros tenemos producción que es el camión típico, el 1112. O sea, la composición vehicular son diferentes. Es por eso que la Dirección Nacional de Vialidad pone una estación permanente 10 kilómetros al sur de Resistencia y tiene una estación permanente 10 kilómetros al sur de la ciudad de Corrientes. Kilómetro 1008, el INTA, cerca de paraje del Sombrerito, por ahí hay una estación permanente, 1008. Y nosotros tenemos una estación permanente en el kilómetro 995, aproximadamente 10, 12 kilómetros al sur de la ciudad de Resistencia. Y después la Ruta Nacional 12 tiene una estación permanente pasando la ciudad de Corrientes, a la altura de San Luis, no, ¿cómo es? Santa Ana, Paso La Patria, después viene San Cosme. En el kilómetro número más, número menos, 1069, hay una estación permanente, kilómetro 1069. Aquellos que fueron a peregrinación Itatí, ahí hay una estación permanente. ¿Y dónde tiene la Ruta Nacional 11? Kilómetro 1024, cerca de Margarita Belén. Se dan cuenta cómo la Dirección Nacional de Vialidad fue buscando estaciones permanentes que traten de darle una idea del distinto comportamiento que tiene la Ruta Nacional 11, la Ruta Nacional 12, en distancias que uno lo mira geográficamente. ¿Cuánto estamos de la Ruta 11 a la Ruta 12? 20 kilómetros, 25 kilómetros, pero su comportamiento es diferente. Esto hace a que ustedes tengan que buscar, cuando van a hacer un estudio de censo de cobertura, la pregunta técnica que le tiene a CEMATA es, ¿siempre hay que hacer censo de cobertura? No. Si yo tengo una estación permanente en la zona donde va a hacer mi obra, ¿para qué hacer un censo de cobertura? El censo de cobertura se lo hace cuando en la zona donde yo estoy por hacer mi obra no dispongo de una estación permanente cercana. Lo que tengo que hacer es un censo de cobertura y referir dicha información a esa estación permanente que tiene un comportamiento desde el punto de vista de la producción, desde el punto de vista del desarrollo, desde el punto de vista de la composición tránsito, aproximadamente igual a esa estación permanente. Más o menos tienen la idea clara. Es para razonar conceptualmente dónde hago mi censo de cobertura.
siempre lo voy a hacer donde está mi obra y lo voy a referir a mi estación permanente. Los cabinas de peaje son censos permanentes. Las cabinas de peaje son censos permanentes. Me permiten ver la fluctuación del tránsito en las distintas horas del día, ver la fluctuación del tránsito a lo largo de los distintos meses del año y ver la composición del tránsito a lo largo de las distintas horas del día, de los distintos días de la semana y de los distintos meses del año. O sea, una estación permanente es preciosa desde el punto de vista de la información que me da. Obviamente hay que saber estudiarla, pero me da una idea de cómo está la ruta. Entiendo más o menos cómo es la historia. No es difícil, es saber dónde estoy parado. Ahora, yo quiero hacer un estudio en la provincia de Corrientes, en Burucuyá, y voy a utilizar la estación permanente que tenemos acá en el interior de la provincia del Chaco. No, porque la provincia del Chaco tiene un desarrollo desde el punto de vista industrial, agroquímico, etcétera, totalmente diferente a lo que es la zona turística, por ejemplo, del Parque Nacional que está en Burucuyá. Yo siempre digo en Burucuyá porque es un lugar muy lindo de la ciudad, de la provincia de Corrientes, y no todos los correntinos lo conocen. Nada más, pero no me dicen en Burucuyá, bueno, qué sé yo, vamos ahí cerquita de Saladas, Bellavista. Los correntinos tienen una zona que es hermosa desde el punto de vista turístico, que es la ciudad de Bellavista, para conocer. El tránsito de la ruta provincial 27 es parecido al tránsito de la ruta nacional 12 al sur de Salada. Entre Salada y la Empalme con la 123, la ciudad de 9 de julio, el tránsito ahí es parecido a la 27, que es la ruta que va a Bellavista y después va a Jagoya. Bueno, hay que estudiar, hay que mirar, le tiene que gustar. Si no, más o menos ustedes nos dicen más o menos una idea y ya está, listo. Es lo que le dijo Mata, lean. No se queden con la información que le damos nosotros, sino en lo posible, si pueden, y tienen tiempo, obviamente, busquen los libritos. Es linda la historia de la ingeniería del tránsito. Le tiene que gustar, obviamente, ¿no? Perdón, me fui muy largo. No, está bien, perfecto. Rolly, Dale, ¿te puedo hacer una consulta, Rolly? dale. Para unos alumnos de Formosa que tienen que hacer un proyecto de una avenida dentro de la ciudad, y obviamente tienen que hacer algún tipo de corrección sobre las estaciones permanentes que pueda tener. ¿Vale la aplicación de que, por ejemplo, creo que tiene una estación permanente a la salida de Formosa, en las dos puntas, entrada y salida de Formosa, creo que tienen estaciones permanentes? ¿Son de aplicación ese tipo de coeficientes promediándolos a una avenida urbana? Mirá, yo vi mediciones que hizo Vialidad Provincial en la ciudad del Chaco, acá en Resistencia. Vialidad Provincial tiene un equipo de sensores para medir tránsito muy bueno y lo adosan por medio de cámara a los postes de luz y ahí hacen las mediciones. La variación del tránsito es parecida, muy parecida a la variación del tránsito del puente Chaco Corriente por el número de vehículos. Las avenidas urbanas tienen tránsito muy violento, muy fuerte, esencialmente en la hora entrada a la escuela, hora pico de las avenidas urbanas, el horario de ingreso a la escuela, 7:30, por ahí hasta las 8:30, el horario pico, la gente va a la escuela, esencialmente a la escuela. Hay un piquito un poco antes, 6:30, son los que entran en la administración pública, pero es menos. El pico de la escuela, el piquito de la escuela. El otro pico del mediodía. Al mediodía hay un pico en las avenidas urbanas. Y después se da un pico a la tardecita, no tan tarde, pero a la tardecita. Más o menos lo que hemos visto es que el pico de la mañana representa aproximadamente entre un 8 y un 10% del tránsito medio diario anual. Y eso es lo que dice Felicia cuando sigamos avanzando en la materia. ¿Qué representa el horario pico en rutas que tienen o en zonas que tienen una gran fluctuación horaria? Y es aproximadamente entre el 8 y el 10%. O sea, eso es lo que ven los chicos en transporte. Cuando Gustavo los manda a hacer censo, en otra materia se hace censo, que de transporte, ese valor censado entre la hora, por ejemplo,
8 o 7:30, 8:30, ¿qué valor representa con respecto al tránsito medio que van a tener en esa ruta o en esa zona de la ciudad? Depende del volumen, por supuesto, pero es un valor que va entre el 8 al 10%. Vos le tomás el 9, el volumen medido, lo divido por 0,09 y me da una idea del tránsito medio diario anual. Pero hay que hacer el censo en la hora pico. Más o menos entender, Roberto, cómo es la historia. Y no hace falta en ese caso hacer las correcciones con los coeficientes de estacionalidad. Y no es el coeficiente de estacionalidad, es el 0,08, 0,09. Después le vamos a mostrar yo cuando veamos peaje puente. El peaje puente me está dando a mí una hora pico, más o menos 0,07. La semana que viene vamos a ver lo que es peaje puente porque tenemos la fluctuación del tránsito a lo largo de los distintos días de la semana y de las distintas horas del día de una estación permanente como es peaje puente. Entonces, una información... tendrían que hacer el censo, tendrían que hacer el censo durante una semana en ese horario que vos decís, de la mañana. Claro. Y día de horario horarios de la semana, o sea, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, el valor medido entre la hora 7:30, 8:30, promedio, lo divido por 0,08, 0,09 y tengo una idea del tránsito medio diario anual por dirección censado. No te olvides que en la avenida el tránsito es por sentido. Y después tenés que hacer el factor de la direccionalidad. En una hora tiene mayor concentración en un sentido y en otra hora tiene en otro sentido. Al mediodía el tránsito viene al centro y a la mañana temprano el tránsito viene, al mediodía se va, a las 3 de la tarde, 3:30 viene y a las 7:30, 8 se va. Pero el pico es a la mañana. 7:30, 8, 008, 009, pipí, cucú. Bueno, perfecto. Gracias. Bueno, vamos, chicos, gente. ¿vamos terminando entonces? Sí. Bueno, negro, vos cerrás y vos tenés para después mandarle a los chicos. Yo ya les mandé por el WhatsApp el link para que puedan ver la clase del día de hoy. Sí, yo coordino con Mario González para que la información les llegue a todos. Listo. Gracias, chicos, por su atención. Nos vemos la próxima. Gracias, gente. Un abrazo. Chau, chau. Gracias, profesor. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego.